En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén muy bien, con mucha energía, positivismo, ya relajándose después de un día de trabajo. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando un nuevo programa, Conversando en Positivo. Como invitada especial es la doctora Marcela Guerra, quien es médico cirujano, titulada en la Universidad de Chile, con especialidad en radiología. Ella en su práctica médica y como búsqueda, de crecimiento personal, ha integrado distintos saberes de las terapias alternativas a los tradicionales, lo que le ha permitido intervenir desde una perspectiva holística en la salud de las personas. Ella ejerce como radióloga, docente y terapeuta. Se ha formado como especialista en Tai Chi, en Reiki, en terapia floral, diagnóstico, evaluación energética integral y también en sintergética. Desde el año 2000 participa como docente y expositora en centros de formación de salud complementaria, en hospitales y universidades como en congresos de salud científica y alternativa. También en el año 2006 ejerce como directora docente del Instituto del Medio Ambiente en la carrera de Salud Natural y también como docente en la carrera de Salud Natural Integrativa en la Universidad Pedro Valdivia. También ha participado en programas de televisión, distintos medios, charlas y también es autora del libro El secreto de las flores de Bach. Hola Marcela, bienvenida a nuestro programa Conversando en Positivo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y feliz también de conectarme con las personas positivas que hay en este país, que son los que podemos ir llevando la semilla de la luz a los lugares que hay sombra. Así, cada día crecen, eso es lo bueno. Exactamente. Cada día hay más personas que tienen inquietud de crecer, de ser más felices. Y como dice el doctor Bach, ¿verdad? Cuando una pieza es oscura, no hay que pelear contra la oscuridad, sino abrir la ventana, que entre la luz. Que entre la luz, exactamente. Entonces basta una persona luminosa en un lugar que es más oscurito para que ilumine todo el lugar. Así es, pues, y hablando de la luz, ¿cómo tú has llegado a ese camino luminoso? Cuéntanos un poquito de tu vida, cuéntanos un poco de tu vida respecto a de la medicina tradicional, o sea, ¿por qué llegaste a estudiar medicina y a lo que eres hoy día? Bueno, llegué a estudiar medicina un poco empujada por mi mami, porque yo era muy buena alumna en el colegio y todos los profesores querían que estudiara en la universidad el ramo de ellos. Me acuerdo del profesor de matemáticas, de física. Y cuando analizamos el puntaje para entrar a la universidad, me gustaba también medicina, pero dentro de una gama de posibilidades. Y mi mamá me dijo, tú cuando eras chica siempre jugabas al doctor, con las vecinas, con las niñitas. Entonces es probable que eso sea tu camino. Vocación. Claro. Y era la carrera que necesitaba más puntaje. Entonces, como yo tenía puntaje muy alto en realidad. Eres buena alumna en colegio. Claro, buena alumna de colegio, me saqué un súper puntaje en la prueba de aptitud. Entonces, bueno, dije, voy a optar por la carrera más difícil, porque si después me arrepiento, entro a otra que sea más fácil. Entonces, así fue como decidí. Wow. Y jamás me arrepentí. O sea, al principio era solo estudio, porque tú estudias todo el día, toda la tarde, la noche. Y muchos años. Es una cosa, claro. De hecho, mi carrera oficial de la medicina fue 12 años. Yo estudié 7 años en la Universidad de Chile, luego 3 años radiología y luego 2 años de radiología en una subespecialidad en Europa. O sea, fueron 12 años seguidos de la formación. Y ahora sigues estudiando igual. Y después, igual. Claro, se me ocurre empezar a indagar en el otro mundo, en que se abre una ventana que es absolutamente infinita. Entonces yo creo que voy a estar con bastón y estudiando algo y yendo a clase. Y tú me estabas contando que justamente fuiste un poco viendo el otro lado, el lado más luminoso, al ir viendo pacientes que estaban muy complicados, ¿no?, en la radiología y te da como no sabías qué hacer ahí. Sí, en radiología, como yo hago ecografía abdominal, es una de las cosas que más hago, igual que ecografía tiroidea, se ven muchos pacientes con cáncer. Entonces los pacientes te hacen preguntas y a mí me hacía conflicto las preguntas que me hacían y no tenía lenguaje para contestar, no sabía cómo hacerlo. Y en esa época fui a un curso que se llamaba Actitudes que Sanan, que tenía que ver con el morir
y me invitaron, fue una cosa muy mágica, que vino un doctor de Estados Unidos a dar una charla como que se hacía con los pacientes terminales, los pacientes que se iban a morir, y yo quedé tan fascinada con la charla, nunca había escuchado algo tan dulce en relación a la medicina. Me hizo un profundo sentido. Y me acerqué a él y le pregunté cómo podría estudiar eso que él había hablado y que yo no tenía idea nunca. Y me dijo, vaya, me dijo, yo le invito gratuitamente. Y me invitó, estuve en Estados Unidos 3 días, mañana, tarde y noche, con un grupo de 200 personas, 200, de los cuales 180 eran pacientes terminales. Wow. Y éramos 20 que estábamos, comillas, sanos, cierre comillas. Y fue una experiencia muy traumática para mí, la verdad que te diría que lloré casi los 3 días porque las cosas que se contaban y los grupos, y de hecho a mí me tocó hacer una family team yo elegí ser hermana mayor porque yo soy hermana mayor, y mi padre ahí era un señor que era homosexual y que tenía SIDA, o sea, yo tuve que hacer el ejercicio de despedirme de mi padre con SIDA. Y eso había que hacerlo todos los días, era una cosa así. Entonces tú llorabas todo el día. Wow, esas son como técnicas para morir en paz, ¿no? Técnicas para morir en paz, claro. Entonces se formaban familias y tú tenías que elegir si ser hija, ser madre, ser padre. Y Bob, en este caso, este caballero, eligió ser padre. Y yo había elegido ser hija mayor. Entonces me tocó ser hija de ese señor. Y fue muy increíble porque todos los del resto que eran hermanos y todo, cuando se despidieron de él no había problema. Pero a mí me dio una rabia tremenda, porque yo me metí en el personaje y yo dije, este caballero que me mintió, que se ha creído. Bueno, y establecimos ese diálogo así, y Bob, me acuerdo que lloraba, pero como un niño, y después me explicó que él tenía una hija, y que él se había arrancado de la familia, él era casado, tenía 2 hijos, y se había arrancado, y nunca le había dicho a sus hijos que era homosexual, ni que se había arrancado por eso, y que el gran tema que tenía era con su hija. Entonces yo, haciendo esa representación, le recordé. Claro. Y eso fue tan sanador que fíjate que ese hombre que se le había muerto su pareja hacía 6 meses de SIDA y él tenía SIDA, hace poco supe que está vivo. ¿Y qué comprensión? Ahí tú te das cuenta que este tipo de terapia, digamos, trabajo, es tan sanadora. Bueno, a todo esto él al final de todo el workshop prometió hablar con sus 2 hijos, ir a hablar con sus 2 hijos, y me imagino que lo hizo por eso que está vivo. Y Marcela, y bajo ese punto de vista, ¿qué comprensión más profunda tú has llegado respecto a la muerte? Bueno, tú me preguntas a un tema que es bien complejo, ¿cómo lo estás complejo, contando? Pero mira, a mí en mi consulta de medicinas complementarias o integrativas, me llega todo tipo de pacientes. Me llegan muchos niños que están tildados de raros o medio psicóticos, o que la tía del jardín dice que el niño, comillas, habla cosas raras, cierre comillas. Y cada vez estoy más convencida que en realidad solo muere el cuerpo humano, pero no muere el ser, y que el ser sigue su camino. Y como en las tradiciones orientes dice, bueno, que uno va reencarnando una y otra vez en esta escuela, y como dice el doctor Bach, esta vida es solo un día del colegio. Los niños, las cosas que me cuentan y las cosas que recuerdan, un niño de 4 años, por ejemplo, que recordaba haber visto a su madre en una casa de color azul, con una falda corta con mini y una polera rosada y un perrito negro, y eso correspondía cuando la madre tenía 15 años. Y el niño recordaba eso, que había visto a su mamá antes. Ese niño yo lo interrogué, ¿para qué te digo? Así como tú me estás interrogando. Porque para muchas de mis dudas yo necesitaba... Y esta comprensión te ha permitido también, yo me imagino, vivir más tranquila, más en paz también contigo mismo, ¿no? Absolutamente. Además que tú, cuando tú piensas, además cuando tú te acercas a la muerte, te das cuenta que en realidad te puedes morir todos los días. Que lo raro es que no te mueras ese día. Claro. Entonces, como dicen los Pieles Rojas, yo hace muchos años atrás descubrí un libro maravilloso, y ellos hacen un ejercicio todos los días en la mañana, que se levantan, miran el sol, abren sus brazos y dicen, hoy es un buen día para morir. Y yo dije, voy a hacer este ejercicio. Fue justo volviendo de Estados Unidos, en que había estado así tan pegada con la cosa del tema de la muerte. Y al principio fue terrible esa semana, me acuerdo.
Pero después, cuando tú realmente todos los días en la mañana dices, bueno, es probable que hoy día en la noche me muera, tú vives el día con otra cualidad, conectándote de verdad, haciendo las cosas que realmente quieres hacer. De repente, hasta el día de hoy, que aún ahora ya no hago ese ejercicio, sin embargo, cuando de repente me plantean algo que no sé si hacerlo o no, porque me produce como desazón, pienso, a ver, momento, hoy día en la noche, ¿verdad que me toca morirme? Inmediatamente sé si tengo que ir o no. Qué buena. Te ordena la como vida. Los libros de Carlos Castaneda, que Sí. don Juan siempre decía que había que estar preparado, ¿no? Para cualquier cosa y que uno no debería tener nada pendiente. Exactamente, esa es la palabra. Si tú en la noche como que de alguna manera has ido cerrando los capítulos, entonces te duermes en paz y bien. Mira, en tu sitio web, que es muy bueno, lo recomiendo, estamos con la doctora Marcela Guerra, el sitio web es www.doctora.guerra.cl, muy interesante. Ahí explicas un poco respecto a las medicinas, quizás podríamos explicarlo a los auditores porque a veces hay mucha confusión. Por un lado tú hablas de la medicina complementaria y la medicina alternativa, se hace una diferencia. Entonces la medicina complementaria se utiliza conjuntamente con la medicina convencional. Como ejemplo, tú dices el uso de la aromaterapia para ayudar a mitigar la falta de comodidad del paciente después de la cirugía, ¿no es cierto? O sea, hay medicina complementaria y medicina alternativa. Sí, esos fueron términos que acuñó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hace algunos años atrás hizo un orden de terminología y le puso medicina alternativa a las medicinas que se usaban en vez de la medicina oficial. Es decir, por ejemplo, una persona tiene un cáncer y dice, no me voy a hacer nada. Y voy a ir a un naturópata. Eso es la medicina alternativa. La cual los doctores, digamos, tradicionales no están de acuerdo. Por supuesto que no están de acuerdo. Y en general te diría que se usa poco. En general la gente hace las dos cosas. Complemento. Después, claro, surge el término de medicinas complementarias usadas como complemento a la medicina oficial. Y se acuñó un tercer término que a mí me gusta mucho, que es la medicina integrativa, y es que se integren las dos cosas como herramienta. O sea, que el médico tratante realmente sepa qué está haciendo el paciente. Porque lo normal es que el médico tratante solo sabe lo que está haciendo y el paciente no le cuenta que ha ido un homeópata y al mismo tiempo está tomando cosas, o que se está haciendo reiki y eso es lo que le quita el dolor, o que está tomando flores de Bach. No le cuenta, ¿comprende? Entonces, el acuñar el término integración es muy bonito, en realidad, es muy bueno desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, hoy día igual se está integrando cada vez más, ¿no? Sí, esa es la tendencia mundial. Esa es la tendencia mundial. En Europa y en Estados Unidos hay lugares de, por ejemplo, en que se trata el cáncer y que al lado hay un edificio solo de medicinas complementarias. Entonces el paciente va haciendo ambas cosas. Ahora tú hablas que las medicinas, divides, digamos, las medicinas y terapias, se dividen principalmente en dos tipos. Hablas del sistema médico completo, donde se encuentran las grandes medicinas ancestrales de la humanidad y las que se hacen alrededor de 200 años hasta el día de hoy, que es la occidente. Sí. ¿Cuáles son las medicinas más ancestrales, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando tú entras a mirar este tema, abres la ventanita a las medicinas complementarias o integrativas o alternativas, como se llamen, te encuentras con una variedad de cosas y no entiendes nada de dónde sale cada una. Entonces, por eso que se usó esa clasificación, que es la clasificación que hace el doctor Jorge Carvajal en su libro El arte de curar. Entonces, él dice que, por un lado, tú tienes las grandes medicinas con cosmovisión, con filosofía, en que incluso tienen una religión, o sea, es toda una forma de vivir la vida, de cultura. Esa medicina, estamos hablando de la medicina tradicional china, que tiene 4.000 años de antigüedad, la medicina tradicional de la India, es decir, el Ayurveda, que tiene 7.000, 10.000 años de antigüedad. Estamos hablando de la medicina chamánica, que tienen todos nuestros indígenas, 10.000, 13.000 años antiguos, y nace con el hombre en el fondo. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de las medicinas con cosmovisión propia, es decir, ellos tienen una explicación de cómo nace el mundo, cómo muere el mundo, cómo se mueven las estrellas, cómo se enferma el hombre, cómo se sana el hombre, qué tiene que ver el hombre inserto en la naturaleza como un... Hay mucha más sabiduría y más profundidad, ¿no? Exactamente. Nuestra medicina, la medicina científica, es una medicina más bien mecánica, que surge del afán científico de ir
observando cada vez más las cosas. Entonces, para observar una plantita, yo primero le corto una hoja, pero después divido la hoja, me meto adentro con el microscopio, después con el microscopio campo oscuro me meto más adentro, hasta el final no solo veo la hoja por fuera, sino que veo su tejido, veo su trama, veo sus células, finalmente los átomos. ¿Comprende? Entonces, nuestra medicina, que ha ido hacia adentro, hacia lo pequeño, está en este momento, o sea, nuestra ciencia en realidad, en que abarca la medicina, está en eso, en la mirada atómica. Y cuando tú miras la mirada atómica, surge una cosa maravillosa, que es en que hay una similitud en cómo se mueven los átomos, a cómo explica la vida el mundo chamánico y el mundo antiguo ayurvédico y taoísta. Hay una correspondencia. Hay una correspondencia. Por ejemplo, cuando uno mira esta mesa, uno dice, esta mesa, tú me preguntas, ¿está viva? Entonces, no, esta cosa se ve una cosa tiesa, dura, tú la tocas. Claro. Sin embargo, está hecha de átomos. Y los átomos son como el sistema solar, ¿verdad? Una naranjita al medio y miles de lentejas dando vuelta. Y está totalmente vivo, y está vibrando. Entonces esta mesa adentro está vibrando entera. Entonces cuando un chamán toma una piedra y dice, esta piedra está viva, antiguamente uno decía, bueno, este caballero, o sea, le soltaron los tornillos, está volado, está con quizás qué cosa. Claro. Sin embargo, él tiene la capacidad de ver que la piedra vibra. Y efectivamente, ahora la física atómica nos dice que si tú dejas la piedra y vienes 10.000 años después, la piedra se ha corrido 1 centímetro. O sea, la piedra estaba viva. Entonces, todo está vivo. La cortina, la piedra, el árbol, todo, porque todo está hecho de átomos. Y los átomos están vibrando. Y esas lentejitas que dan vuelta alrededor de la naranja están saltando al sistema del lado, a la naranja del lado, y comunicándose una cosa con otra, con la danza de los átomos. Entonces, cuando en el hinduismo y en la medicina ayurvédica se dice que hay una danza cósmica, es la danza de los átomos. Y es cierto lo que se dice, cambiando un poco el tema, pero respecto a los alimentos, que los alimentos transgénicos de alguna forma no tienen fotones, por lo tanto no tienen vida y son alimentos muertos. Son alimentos muertos. Es real eso. Es real eso, sí. Y una cosa bien brava, porque en el fondo nosotros nos alimentamos de una energía originaria que tiene diferentes nombres, ¿verdad? Los chinos le dicen chi, los indios le dicen prana, nuestros indígenas le dicen newen. Entonces esa energía primordial con la que está se supone la fuerza con que se mueven justamente los electrones. Claro. Esa es la energía primordial, el chi, el prana. Todo lo que viene del sol también, ¿no? Nosotros nos movemos alrededor del sol. Claro. Va por esa fuerza. Justamente. Y si eso se modifica, muere esa fuerza. Y nuestro cuerpo se alimenta de eso. Esa es la parte energética. Entonces, por consecuencia, muchas enfermedades y cánceres tienen que venir de ese tipo de alimentación, ¿no? Es que claro, que si tú no le pones benzina a un auto y tratas de que funcione con agua, el auto se te va a echar a perder. Por supuesto. Entonces es eso. O sea, si yo estoy comiendo cosas que no me alimentan, estoy comiendo cosas plásticas, estoy comiendo bolsas plásticas. Entonces el pobre hígado, para procesar la bolsa... ¿Y por qué esas cosas no se transmiten en buena forma? Es complicado, ¿no? Hay muchos intereses que esas cosas... Sí, pues exactamente. Caemos en el terreno de los intereses. Entonces, por un lado, estamos comiendo cosas tóxicas y por otro lado, entonces nos dan una bolsa de medicamentos. Claro. Y mantienen el sistema. Wow. Entonces, la idea es que la gente aprenda a tener una salud autosustentable. La gente aprenda a comer sano para que se enferme menos, como sus abuelos. Ellos dirán, oye, mi abuelo comía todo esto y no se enfermaba. Claro, porque era una comida con prana. Era una comida que salía la manzana del árbol y tú te la comías. Con prana, tú dices, con energía. Con energía, la energía del sol. Con energía vital, claro. No había sido fumigada 6 veces como se fumiga toda la fruta. 6 veces en la temporada. 6 capas de veneno. Veneno contra la vida. Son contra bichitos, pero los bichitos están vivos, nosotros también. Si nos comemos esos venenitos. Ahora, en el mismo sitio tú hablas de las terapias o técnicas terapéuticas. También hace una división bien interesante, que también han surgido de las medicinas ancestrales. Por un lado, por ejemplo, las terapias dirigidas a actuar desde la mente sobre el cuerpo. Tú dices que utiliza una variedad de técnicas diseñadas con el fin de ampliar la capacidad de la mente, enfocarla y dirigirla con el fin de equilibrar alguna función
o síntoma corporal. Da el ejemplo la meditación, oración, curación mental, arteterapias, música, etcétera. ¿Podría explicarlo un poco? Claro, lo que pasa es que desde esta mirada, de la mirada holística, holístico en el sentido de que toma a todo el ser humano de holos, ¿verdad? No solo su cuerpo físico, un ser humano no consta solo de un cuerpo físico, sino que tiene todo un campo mental, un campo emocional, un campo de energía, que es lo en la India se le llama el campo etérico. Somos como un perrito que tiene 4 patitas. La patita física, la patita emocional, la mental, la energética. Entonces, si una de esas patitas falla, todo el perrito está cojo. De acuerdo, claro. ¿Cierto? Entonces, nosotros actuando en cualquiera de esas patitas, estamos actuando en todo el perrito. Entonces, usando la capacidad máxima que tiene el ser humano, que es la conciencia, ¿verdad? Que es la mente superior. Eso es lo que nos distingue con el resto, que nosotros nos podemos autorreconocer, porque los delfines son inteligentes, los perros son inteligentes, se conectan entre ellos. Pero la capacidad de autorreconocerse, de tener conciencia de sí, es lo propio humano. Claro. De poderme decir yo, y tú te puedes decir yo también a ti mismo. Entonces, con esa capacidad es que apela la imaginería para actuar en un órgano o en el cuerpo. O sea, se ha demostrado en la ciencia que el recuerdo, la imaginación o lo que tú estés viviendo, el cerebro es una máquina. Él no distingue. O sea, si yo en este momento, cualquier de las personas que está escuchando el programa, recuerda un momento, traten de recordar un momento muy triste de su vida. Ahora observen cómo se pusieron sus hombros. Observen qué pasó en su cara. Todo se pone triste. ¿Y por qué? Si eso ya pasó. Eso fue hace 4 años, 5, 10, 15. Claro. ¿Por qué ahora se pone triste? Por esa capacidad que tiene el cerebro. Basta con el recuerdo y el cerebro tiene tabulado esa imagen con una cosa triste o con una cosa alegre y tú cambias. Por ejemplo, otro ejercicio. Cierren un poquito los ojos y imagínense que yo estoy exprimiendo un limón en su boca. ¿Ah? Observen la saliva, ¿qué está pasando? Inmediatamente empieza a salivar la boca. Y ojo, no tengo el limón, ni siquiera estoy al lado de ustedes, no se han tragado, y sin embargo el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, parasimpático, comenzó a secretar saliva. Bueno, esa capacidad es la que uno apela cuando uno hace imaginería. Vamos a imaginar su hígado de color verde limón, que es el color que equilibra el hígado. Una persona que tiene hígado graso, una persona que tiene el hígado enfermo, imagíneselo todos los días, por breves instantes, verde limón al hígado. Eso va equilibrando el hígado. El organismo entero, el cuerpo entero, produce la vibración del verde limón. Y es como si tú te lo estuvieras poniendo. ¿Y tú como radióloga has visto de repente órganos que están enfermos y que desaparece, digamos, el cáncer, los problemas físicos? O sea, me ha tocado. Hay gente que ha trabajado, digamos, me ha tocado examinar ¿sí? pacientes que han hecho trabajos no solamente de visualización, porque cuando una persona está enferma con algo crónico, algo grave, apela a muchas cosas. Entonces, es difícil saber quién fue el causante de la mejoría, pero sí que cambia su estado. ¿Sí? Ahora también habla de las terapias biológicas, ¿no? Que son las sustancias, que emplean sustancias que se encuentran en la naturaleza como las hierbas, alimentos y vitaminas y otros productos naturales de origen vegetal, animal o mineral. Sí, sí. Bueno, eso es fundamentalmente los tratamientos que dan los naturópatas, que es de mucha hierba, mucha fitoterapia, y también que usan muchas vitaminas, alimentos especiales, que son una especialidad. Bueno, todas estas terapias se pueden ir combinando también. En un momento dado. Todas se combinan, sí, todas general. Después tienen los movimientos terapéuticos y masaje. Claro, eso es muy interesante porque cuando hay que pensar de una manera tan rara como que el cuerpo es la expresión de la mente. Uno diría el cuerpo es una cosa y la mente otra, eso es lo que nos han enseñado. Pero aquí en esta mirada el cuerpo es la expresión de la mente. Por eso, si estás triste, inmediatamente los hombros se van para adelante y miras hacia abajo. Y si estás alegre, como que sacas pechuga.
Y de hecho uno inmediatamente cuando ve la corporalidad de alguien sabes lo que le puede estar sucediendo. Si le duele algo, como que se encoge. Si estás enojado, también el cuerpo inmediatamente se contrae. Entonces, en este pensamiento que el cuerpo es la expresión de la mente, si tú mueves el cuerpo en forma armónica, como son las terapias antiquísimas que ha creado tanto la medicina de la India como la medicina china, la mente se modifica. Tú mueves el cuerpo bien, la mente se modifica. Por mueves la mente bien y el cuerpo se modifica. Claro. Porque son lo mismo, en diferentes estados de frecuencia. Sí. Entonces, tú haces tai chi por largos años, haces qigong por largos años, haces liangong, la famosa gimnasia que hacen en China para la tercera edad, que tú ves 200 chinitos ahí en la mañana haciendo sus ejercicios para dolores de cuello, para dolores de hombro. Eso va mejorando el estado general, no solo físico, sino que mental. El yoga es una madre en eso. Sí, pues. Saludo a la profe de yoga que está escuchando. Saludo a la profe. O sea, la correspondencia aquí, el principio de correspondencia se aplica absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. Después tú hablas de las terapias que actúan sobre los campos de energía que rodean y penetran el cuerpo humano. Bueno, ahí hablaba un poco del Reiki y todas esas, ¿no? Bueno, terapia pránica, la energía universal. El chai, sí. Después... Sí. Esas son terapias sumamente antiguas, de los tiempos inmemoriales, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, cuando a ti te duele algo, tú te pones la manito, ¿verdad? Te duele una muela y lo primero que haces es llevar tu mano. ¿Por qué llevas tu mano? Cierto, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Te fijas? Es una cosa que nosotros ni siquiera la pensamos. A un niño le duele la guatita y ¿tú qué haces? Le pones la mano. Y más encima le haces un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, basado en ese conocimiento que es muy antiguo, hay terapias con las manos de todos los tiempos. O sea, las terapias más antiguas que hacían los chamanes, poner sus manitos. Y ahora de eso, lo que conocemos en nuestro país, está el Reiki, que en Chile es muy extendido y una terapia muy hermosa. La terapia chai, la terapia pránica, la energía universal. Hay diferentes nombres, pero que en el fondo trabajan con lo mismo. Las manos moviendo la energía que rodea el cuerpo humano. Les recuerdo que estamos con la doctora Marcela Guerra, doctora y adicionalmente experta en distintas terapias complementarias que se pueden desarrollar en forma complementaria en la medicina. Marcelita, por un lado, bueno, te quería preguntar muy corto, digamos, ¿qué se puede hacer hoy día? Hay tanta oferta de terapias complementarias, alternativas, y gente que dice que sabe Reiki, que sabe electromagnetismo. ¿Cómo uno podría de alguna otra forma identificar cuál es chanta y cuál es real? Qué pregunta tan difícil. Sí, hay que usar la intuición nomás. La verdad es que esa fue una de las razones por las cuales hice mi página. Porque en la página, aparte que es una página biblioteca en que tú puedes consultar qué es lo que es la medicina ayurvédica, qué es lo que es la medicina china, qué son las flores de Bach, qué son esto, el otro, está en un lenguaje muy fácil de leer, muy accesible. También ahí puse una parte que dice terapeutas y en realidad puse todos los terapeutas que yo conocía y las escuelas que yo conocía que eran serias. Por supuesto que hay muchas escuelas que ahí no están y que son serias, porque siempre me hacían esta pregunta y yo en este deambular he ido conociendo escuelas buenas. Hay que informarse bien. Sí, pero yo creo que lo principal es que cuando la gente vaya a un curso, si le parece que algo no anda bien, se vaya, se pare y se vaya. Así de simple. Así de simple. Porque no hay que dejarse invadir energéticamente por algo que uno encuentra o está sintiendo que es una situación que no está bien. Buen consejo. Sí. Sí, aunque uno pierda el dinero, mejor perder el dinero y no perder la limpieza del campo energético. Y en ese sentido, ya como tu propia experiencia, tú, digamos, has incursionado en muchas cosas, entonces me gustaría un poquito, ¿qué te ha entregado, por ejemplo, el Tai Chi? No, el Tai Chi fue maravilloso. Tu profe fue la Trini Fariña. Sí, la Trini Fariña. No sé si estará escuchando, se me olvidó llamarla, pero me inclino ante mis maestros. Ella fue la primera. Bueno, el Tai Chi fue una cosa
yo como todos los médicos soy una persona muy estructurada, tan estructurada que mis compañeros me dicen Fonguerra, imagínate, como alemán. ¿Sí? ¿Ah? Y la misma Trini cuenta, que ahora ella la otra vez nos juntaba y me contaba que ella le cuenta a los alumnos que llegó una doctora hace muchos años atrás y que cuando ella dijo, vamos a respirar con los huesos, yo la miré con una cara como diciendo... ¿Qué está hablando? Claro, qué cosa más estrambótica. Entonces, si se respira solo con los pulmones, como de dónde me está pidiendo que se respire con los huesos. Bueno, los años han pasado y en este momento si ella me pide que respire con los huesos, soy capaz de respirar con cualquiera de los órganos, incluso con el pelo, ¿entiendes? Y fue gracias a su mano. Esa fue la experiencia más hermosa que tuve de cómo el movimiento corporal, bien hecho al ritmo de la respiración, cuando tú vas aquietando la mente a través de este movimiento pausado y tan hermoso que es, tan armonioso. Armonioso, claro. Te produce un cambio completamente de la mente. Esa fue una experiencia propia que yo tuve, por eso ahora lo dije hace unos momentos atrás, y que a mí me dejó siempre muy impresionada. Cómo cuando tú haces un ejercicio, y el yoga también es un gran aporte en eso, como cuando tú practicas los ejercicios con tiempo, con paciencia. Yo me demoré como 5 meses en aprender la coreografía del Tai Chi. Yo estaba ya tirando la esponja porque te sentías torpe, total, porque era imposible seguir todo eso. Hasta que llega un momento en que tú realmente aprendes a mover la mano junto con el dedo gordo del pie, junto con la cadera, junto con el hombro, junto con la mirada, y cuando eso sucede es como que tú danzaras con el aire. Es una cosa preciosa. ¿Qué va sucediendo ahí, tanto el Tai Chi como el yoga, que uno va como soltando la mente para que empiece a fluir? Tú vas, llega un minuto en que tú no estás pensando, ni estás mirando a la profe diciendo, pucha, ¿qué dice? No sé qué. Peleando con la profe que está dando una instrucción y tú estás haciendo otra que no te gusta o que te gusta. Pero cuando tú ya te dejas de pelear y deja la mente de hacer esa constante vuelta que da, entonces es como que tú bailas con el espacio. Y ese es un momento muy mágico. Ahí te empiezas a unificar, ¿no? Sí. De hecho, yo después que dejé el Tai Chi, que empecé a ir al Reiki, hice todo mi otro camino, cuando hay un momento que siento como sagrado, por ejemplo, hace algunos años atrás estaba en México a las 5 de la mañana en un amanecer, no hallaba cómo como conectarme con el color del cielo, que era una cosa espectacular. ¿Y qué hice? Un ejercicio de las nubes del Tai Chi. Y sentí que yo era las nubes, que las nubes estaban ahí. Con eso logro sentir eso. Por eso para mí el Tai Chi es muy sagrado. Después tú has trabajado también con diagnóstico energético integral y evaluación energética integral. Mira, esa es una técnica que enseñaron acá unos médicos cubanos. La doctora Sonia López, el doctor Sastrique. Ellos vienen hasta el día de hoy y dan unos módulos de diagnóstico energético integral. Entonces, fueron hartos módulos, fueron 4 años que estuve ahí, eran 12 módulos. Y por medio, esa terapia está basada en la kinesiología holística. La kinesiología holística nace de un hombre muy brillante, Banache, que está vivo todavía, en que él descubrió, haciéndole unos ejercicios de brazo a una paciente, que en un momento le pregunta por el nieto o algo así, y algo le había pasado al nieto, o sea, lo habían atropellado, y ella se le encoge un brazo. Y entonces él dice, qué raro. Entonces vuelve a hacerla conversar de otras cosas, el brazo se le estira. La vuelve a hacer conversar del nieto y ¡pum!, se le encoge el brazo. En vista de eso empezó a todos los pacientes a hacer eso. Los estiraba los brazos hacia atrás en la camilla, y cuando el paciente hablaba de algo que le producía estrés, ¡pum!, se le encogía un brazo. Y cuando tú estiras las manos hacia atrás del paciente y hace que los 2 pulgares queden como juntitos pero hacia atrás, pues bien, uno de los pulgares más abajo. Entonces él armó toda una forma de investigación que en eso se basa después el biomagnetismo, moviendo los pies. ¿Ves que un pie se corta y el otro no? Con una situación de estrés es lo mismo. Este es el arm reflex, o sea, el reflejo de los brazos. Mira. Y en base a eso se armó todo un testeo en que te preguntan y te pueden preguntar cualquier cosa y lo recuerda la memoria del cuerpo.
sea, este problema hepático, por decirte, ¿es del hígado o tiene una correspondencia en un chakra? Tu pregunta sale correspondencia en un chakra. ¿Tiene correspondencia con la familia o tiene correspondencia con el colegio? Correspondencia con el colegio. ¿Tiene correspondencia con el profesor de matemáticas o profesor de castellano? O sea, puedes preguntar cualquier cosa. ¿En qué año fue? De los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, a los 50. Entonces tú empiezas a testear y de repente le dices a la persona, a ver, usted cuando tenía 14 años está viviendo en su casa, ¿hubo algo que pasó en su vida? Y la persona te mira con cara de usted es un mago raro. Ahora, ese tipo de terapia hay que tener mucho respeto y hay que pedir permiso para entrar, porque la persona te puede estar respondiendo cosas que no quiere decir o que no está preparado para encontrarse. Por lo tanto, siempre se pregunta si la persona, en silencio, también tú lo preguntas si la persona te da permiso para entrar, y si no te da permiso, no puedes trabajar en ella, aunque ella haya venido para eso. Tan ignorantes que somos, y tanto que nos creemos. Sí, bueno. Después, sobre las flores de Bach, que tú has trabajado harto y tienes el libro, si quieres, explicar un poquito quién era el doctor Bach y cómo se entiende el origen de la enfermedad a través de las flores de Bach. Bueno, él es un médico inglés que nació hace 100 años aproximadamente, y era un hombre muy sensible al dolor humano, muy sensible al dolor animal también. Y cuando estudió medicina no quedó contento con lo que la formación académica le entregó. Y él empezó en una búsqueda. De hecho, era un gran investigador y se puso a estudiar las diarreas de esa época. Hay que estar pensando que es una época que no había antibióticos. Y entonces fue muy, muy pionero, porque en esa época estaban saliendo las primeras vacunas. Y él inventó unas vacunas con las heces de los pacientes. Imagínate qué asco. O sea, tomaba pedacitos de heces de un paciente de posición y ese pedacito lo inyectaba. Así que imagínate las infecciones que tenía. Sin embargo, los pacientes se mejoraban de las enfermedades graves. Por ejemplo, venían con una artritis generalizada, artrosis. Bueno, ahí hay varias cosas que él tiene descrito en sus famosos papers que presentó en esa época. Y con la tanda de sus vacunas, después se traslada al hospital homeopático y descubre que con la base homeopática puede hacer sus vacunas orales. Y entonces se acaba todo el asunto, porque transforma sus vacunas en vacunas orales, que hasta el día de hoy son los nosodes intestinales que los usan los homeópatas para diferentes enfermedades. Ya no se preparan en base a las heces humanas, sino que se preparan de acuerdo a cómo Bach lo escribió. Y bueno, él estando en eso, le iba muy bien con sus vacunas, incluso ganaba mucho dinero, pero estaba totalmente convencido que la naturaleza estaba en los remedios para sanar a los seres humanos. Y en eso se muere su mujer. Y él cae en una profunda depresión y le da un cáncer. Y lo operan. Yo creo que él tenía una leucemia aguda, una cosa así, una leucemia linfática crónica, porque dicen que tenía un vaso enorme, no está el diagnóstico, y le dan 4 meses de vida, que se vaya para su casa porque le quedan 4 meses. Y él dice, bueno, si me quedan 4 meses yo me voy a poner a investigar dónde están en la naturaleza remedios para curar las verdaderas dolencias humanas, que él estaba convencido, igual que Hahnemann, que tenían que ver con lo emocional. Y así es que se va al pueblito de su familia, en Mount Vernon, y empieza todas las mañanas a las 5 de la mañana a hacer caminatas con su perro y empieza a descubrir las flores. Por ejemplo, la primera flor que descubrió, que es Mimulus, es una flor amarilla, muy bonita, tiene unas pintitas rojas que crece al borde de los ríos. Es una flor que el río le saca los pedazos, le saca las ramas, le saca las flores cuando viene la corriente, y ella vuelve a erguirse y dice, aquí estoy, y vuelve a florecer. Bueno, pues esa flor se le da a la gente tímida, que se deja llevar por la corriente, que no pueden ser ellos mismos. Se le da Mimulus. Mira, sí. Claro, de hecho también hablas de que si hablas la flor de un árbol grande y fuerte nos dará fortaleza. Oak, claro, la flor del oak, del roble.
Es una flor que generalmente se da fortaleza, pero además se usa en personas que el roble característicamente es un árbol que debajo, como da tanta sombra, se ponen los animalitos, crecen otras plantas. Entonces siempre está como gallina con pollos debajo. Entonces se le da a las personas que son así, que siempre están como cobijando a otros seres, pero que se olvidan de sí mismos. Entonces el roble cuando muere cae de una, ¿entiendes? Claro, sí. Y muere el árbol. Entonces los oak también son personas que cuando se enferman van directo a la UTI con lo cardiovascular. Lo ven todo, claro. Entonces se da oak para... O sea, para las esencias tener florales armonizan con- de alguna forma las emociones, ¿no? Las emociones en desequilibrio, En claro. desequilibrio. No te sirven para los psiquiátricos, no son medicamentos psiquiátricos, son medicamentos que sirven para las emociones en desequilibrio, pero emociones de la vida cotidiana. Claro. La culpa, el orgullo, la duda, gente que es muy dudosa, La ira, ¿no? la ira, claro, la desconfianza, los celos, ¿ah? El resentimiento. ¿Y cómo te va armonizando? O sea, ¿en forma natural te va equilibrando? Te va equilibrando de a poco. De a Sí, poco. de a poco. Sí, sí. O sea, Pero, por ejemplo, tú le das esencias florales a un niño, en 2 horas el niño cambia. Tú le das esencias florales a un perrito, por ejemplo, cuando la gente se cambia de casa y el perro echa de menos, está desubicado, le das en el agua y los perros inmediatamente hay respuesta. ¿Mm? qué bonito, ¿eh? Sí. Ahora, hay una frase de Bach, él dice que la enfermedad y el sufrimiento nos entregan lo que él llama una lección de vida, lo cual implica una misión muy especial y consagrada por parte del terapeuta que acompaña a la persona enferma. Entonces, de una forma, don Jorge Carvajal dice más o menos algo parecido, ¿no? El sentido de la existencia para él está en la evolución y salud y contacto con la naturaleza. ¿Cómo ves tú también como doctora y como terapeuta el tema del sufrimiento y la enfermedad? Bueno, ellos son los grandes maestros que me han enseñado a tener esta visión, pero por ejemplo, quien se enferma de las rodillas es alguien que no se arrodilla ante nadie. O quien se enferma del hombro, y que el hombro que te lleva a hacer las cosas es porque algo que estás haciendo no lo estás haciendo con cariño. Entonces a lo mejor lo que estás haciendo no es lo que tienes que hacer. Alguien que se enferma de las caderas, por ejemplo, generalmente es gente que quiere ser otra cosa de lo que es. La cadera es la articulación que te hace girar. Cuando tú vas caminando por la Kennedy, por ser un ejemplo, y quieres doblar hacia Manquehue, giras con la cadera. Y la cadera es la que te hace girar. Entonces, si tú vas caminando por la Kennedy y en realidad hace mucho rato que deberías haber doblado por Manquehue, la cadera va a llorar. Porque tú no eres quien eres. Estás estudiando medicina, eres médico, pero en realidad tienes que ser escritor. Mira, y eso se va Y el libro materializando está en la esperando cadera. ahí. Entonces, claro, rabeas con la medicina, no lo pasas bien con los pacientes, estás siempre cansado, siempre no sé qué, porque en el fondo de tu alma hay un pedazo que está llorando. Está bueno, ¿eh? Bueno, Jorge Carvajal también, él creó también la sintergética, ¿no? Claro, la sintergética, el nombre es un nombre que surgió de la bioenergética. Jorge lo toma, es como, quiere decir, síntesis de las medicinas energéticas. Entonces, ¿qué pasó? La sintergética surge hace 30 años entre un grupo de médicos oficialmente formados en las universidades científicas, pero que cada uno había tenido un camino. Entonces había un médico que era homeópata, había otro que Jorge mismo, que fue a la selva y se hizo discípulo de un gran chamán, había otro que era médico chino, había unos que eran antroposóficos, y entonces se empezaron a reunir para ver cómo podían tratar a los pacientes y qué aportaba cada uno en su visión. Y de ahí surge la sintergética. Por eso se toma una parte de acá, pero fundamentalmente son las visiones. La visión del chi, la visión de los meridianos. Y eso está funcionando la ya en visión- ciertos hospitales, ¿no? En San José. Sí, aquí en Chile está funcionando en Súper varios bien. hospitales la sintergética. O sea, y los días jueves que se practica sanación,
hay en el Hospital San José, en el Hospital Calvo Maquena, en el Ezequiel González Cortés, en el Hospital San Borja, en Ancud, en Talca, en un hospital de Arica, y yo creo que me estoy quedando corta. En Villarrica también hay un hospital donde se está funcionando. En Temuco hay un centro del cáncer donde se hace también sanación sintergética. Entonces se trabaja en los hospitales de los lugares, los policlínicos, las cárceles, los hogares de niños huérfanos, los hogares de ancianos y los lugares de dolor. Por ejemplo, cuando fuimos a Iquique, fuimos a las salitreras, donde hubo mucho dolor humano. Claro. Y ahí se hicieron grandes sanaciones y era increíble, como el grupo uno se va poniendo cada vez más sensible. La gente entraba y mucha gente con náusea, con vómitos, de solo entrar a la salitrera. Por la energía. Por la energía de dolor que hay metido ahí. Entonces, eso es lo que se va sanando. También cuando fuimos a Iquique, fuimos a la famosa Escuela Santa María de Iquique. Habíamos 400 personas en el patio haciendo sanación que la hizo Jorge Carvajal y fue una cosa potente, fuerte, pero tremenda. Estamos con la doctora Marcela Guerra y también les habla Edgardo Fogel. Te quería preguntar, ya entrando quizás un poquito más en la profundidad, lo que decía también el doctor Bach, que el sentido de la existencia para él está en la evolución, y también tú hablaste antes de la conciencia. Con toda tu experiencia, con todo lo que has vivido, ¿cuál es el sentido que tiene un poco esta vida? ¿Cuál es la evolución que él habla? ¿Y qué es la conciencia de alguna forma? Bueno, la idea es que todos nos transformemos en un ser iluminado. Ya sea si eres religioso, tu imagen sea Cristo, o si eres budista, tu imagen es Buda, o si eres de la religión que sea. Pero tú puedes ser un ser de luz para los seres que te rodean. Ese es el fin de la existencia. Y como dicen los indígenas, el fin de la existencia humana es unir el cielo con la tierra. ¿Qué significa eso? Significa espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Y eso se hace a través del corazón humano. En términos prácticos. En términos prácticos. Espiritualizar la materia. Espiritualizar la materia es que cuando tú lo que hagas, lo hagas amorosamente. Si haces una comida, la haces pensando, ¿verdad? Que esa comida se la va a comer la gente que tú amas, tú la haces bien, puedes orar la comida, cantarle a la comida, cantar mantras a la comida, depende de la religión que tengas. Si tú estás poniendo una mesa, la pones maravillosamente bien, porque es para tus seres queridos. Si tú estás cosiendo una ropa, la coses pensando que esa persona se va a poner la ropa y tú le transmites tu amor a través de esa camisa. Quedan impregnadas las cosas. La comida queda impregnada. Por eso a veces tú comes y después te cae mal la comida, no porque estén malos los alimentos, sino porque la persona que cocinó estaba con rabia. Entonces eso es materializar, espiritualizar la materia. ¿Y eso lo relacionas de alguna forma con conciencia, con vivir el momento presente, porque al ir transmitiendo esta energía? Claro, absolutamente, porque todos los momentos los vives lo mejor que tú puedes, entregas lo mejor que tú puedes en cada momento, la mejor herramienta que tengas. En una conversación, cuando vas en el taxi, a lo mejor puedes ser amoroso con la persona, cuando subes a la micro, en todo momento, estás pendiente de ser un ser digno, de tener tu existencia digna y esa noche poder dormir, pensar que todo lo que hiciste fue de la mejor manera posible. Puedes estar equivocado, correcto, pero lo haces de la mejor manera posible. Y al siguiente año, cuando te das cuenta de la equivocación, lo harás de la mejor manera posible. Hay un libro chiquitito que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Ay, sí, muy bueno. Ahí habla Miguel Ruiz, uno de los acuerdos es ese, ¿no? Sí. Siempre hacer todo de la mejor forma posible y entregar lo mejor de uno. Claro. ¿Y cómo hacer tanta gente hoy día, tanto estrés, tanta ansiedad, el poder desintoxicarse un poquito a nivel mental, a nivel físico, emocional? Es muy recomendable hacer pausa. O sea, tú parar un ratito a las 11 de la mañana y respirar, conectarte con la respiración. La respiración es la llave de la quietud de la mente. Respirar un rato tranquilo, caminar más tranquilo. Si tienes que ir al banco, caminar no a 140 por hora, sino a 80. Disminuir la velocidad, disminuir el ritmo. Si comes, comer más lento, respirar entre medio. Entonces le vas dando pausa al día. Tú practicas meditación, ¿no? Sí. ¿Cómo practicas esa meditación? Bueno, todos los días en la mañana en mi casa, un ratito.
pero ¿qué? Porque también, ¿qué hace? Porque también se confunde, porque meditar no significa pensar, ¿no? Bueno, la meditación que yo practico es la meditación de un centro budista, el centro budista Shambhala, que es muy adecuado para Occidente. A mí me ha gustado mucho por eso, es muy amplio. Y la meditación que nosotros hacemos, una meditación muy antigua, pre-budista, que es la meditación chámata, en la cual tú te sientas en un cojín derechito, tienes que revisar bien tu postura, luego miras hacia abajo, se hace con los ojos abiertos, pero mirando hacia abajo, y simplemente enfocas la mente en la respiración. Vienen los pensamientos, tú tienes que darte cuenta que vienen los pensamientos, se le hace un toque como con una plumita, y luego nuevamente la mente en la respiración. Entonces, de ser la mente un caballo salvaje que piensa lo que le da la gana en el momento que le da la gana, tú aprendes, vas entrenando la mente de manera que cuando tú dices ponga su hígado con color verde limón, tú ves en el paciente verde limón su hígado. Y no estás pensando, uy, se me quedó la luz prendida, no he pagado la cuenta del gas. O sea, la mente no se va para donde le da la gana, sino que tú logras entrenarla. Pero igual que un caballito, todos los días, dele. Y el despertar la conciencia en general, porque hoy día se habla mucho también de la conciencia, el despertar la conciencia, tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo. ¿Cómo uno puede ir desarrollando el despertar la conciencia en este mundo tan invadido que estamos, ¿no? De información y de todo tipo de cosas? Bueno, las buenas lecturas ayudan tanto, ¿verdad? Hay grandes maestros, ahí tú mismo nombraste algunos, Jorge Carvajal, hay un monje maravilloso, Thich Nhat Hanh, que tiene unos libros, La paz está en cada paso, libros sencillos, El árbol de Buda, El amor, hay 2 o 3 libros, hay un libro que es supremo, que se llama La ira, es un libro de 200 páginas dedicado solo al enojo, solo a la ira, y cómo tú con ejercicios fáciles puedes ir disolviendo la ira, bueno, que es maravilloso, sí. Entonces hay libros que te van inspirando. Pues ya se nos acabó el tiempo. Pasó rapidito. Si quieres, te invito a que le des un mensaje a toda nuestra comunidad de positivos y positivas. Bueno, que hagan lo mejor que puedan en todo momento. No importa que estén equivocados, pero que hagan lo mejor, lo que les cause más equilibrio y más paz. Y cuando tengan que elegir entre algo que les da miedo, o sea, entre algo que no saben cómo elegir, elijan lo que les produzca paz. Perfecto. Bueno, les recuerdo, el sitio web de la doctora Guerra es doctora abreviado DRA Guerra .cl, ¿no es cierto? No, es marcelaguerra.cl también. ¿Tienen los dos? Tengo los dos. Perfecto. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros. Ha sido un placer y felicitaciones por todo lo que tú haces. Muchas gracias a ti y felicitaciones también por este programa y gracias a todos los que están. Hasta luego y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.